Bueno, acá tenemos, ¿cierto? Cuáles son las fases que uno tiene que preocuparse, ¿cierto? Defensa de los alimentos, ¿ya? Y aquí tenemos, ¿cierto? El departamento de gestión de calidad, ¿cierto? Y el departamento, ¿cierto? De seguridad alimentaria, ¿ya? Que son departamentos, bueno, esto, ¿cierto? Tienen que ser departamentos unidos, ¿cierto? El de defensa, digamos, defensa de los alimentos, a través, digamos, de la información, a través de las normativas, ¿cierto? A través, digamos, también de las auditorías internas, ¿cierto? Desde el desempeño y la participación desde la alta dirección, ¿cierto? Hacia, digamos, todos los trabajadores que trabajan en las plantas de alimentos. Y aquí está organizado a través de programas de aseguramiento de calidad, ¿cierto? O de gestión de calidad, de administración de calidad, ¿cierto? Donde tenemos, digamos, todas las normativas, todas las auditorías, ¿cierto? Todos los registros, ¿cierto? Que después vamos a auditar, tanto, digamos, en auditorías, digamos, de registro, como también auditorías, digamos, in situ en la línea, digamos, de proceso. Y con respecto también al tema, digamos, de la seguridad, ¿cierto? Que el alimento sea seguro, que no haya algún problema, ¿cierto? En la cadena, en la transformación, en la cadena de los pasos operacionales, en los cuales nos podemos encontrar, digamos, con alguna sorpresa. Seguridad alimentaria, ¿cierto? Versus defensa alimentaria. Bueno, son los mismos peligros, tienen carácter preventivo, o se basan en la utilización, ¿cierto?, de medidas de control que en ocasiones pueden ser, ¿cierto?, comunes, ¿ya? Bueno, seguridad alimentaria, ¿cierto? Lo que pasa es que yo, por ejemplo, el nombre de inocuidad alimentaria, ¿cierto?, que nosotros los tenemos que tener, digamos, en la planta de proceso, ¿cierto?, conocerlos todos, que es lo que es la inocuidad alimentaria, es sinónimo de seguridad alimentaria, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto?, nosotros lo que controlamos son los peligros, y los peligros significativos, ¿cierto? Es decir, que a través de cualquier tipo de contaminación, ya sea a través, digamos, en forma intencionada o no intencionada, ¿cierto?, el perjudicado va a ser el cliente. Por lo tanto, ¿cierto?, siempre nosotros tenemos que salvaguardar, ¿cierto?, que el producto sea seguro, ¿ya? La diferencia es que uno, ¿cierto?, la seguridad alimentaria, uno puede ser, digamos, puede ser alterada, ¿cierto?, con respecto, digamos, a un atentado malicioso, ¿cierto?, que puede ser intencionado. En cambio, ¿cierto?, la defensa alimentaria, en este caso, ¿cierto?, la defensa alimentaria, ¿cierto?, puede ser malintencionado, y la seguridad alimentaria tiene que ver, digamos, con la inocuidad alimentaria. Por lo tanto, nosotros en base, digamos, a criterios, ¿cierto?, de normativos con los sistemas, digamos, HACCP, ¿cierto?, y otras normativas que todo, ¿cierto?, apuntan a la inocuidad alimentaria, tanto como el DRC y el EFS, ¿cierto?, todo apuntan, digamos, a la inocuidad, a cuidar el producto, ¿cierto?, desde el punto de vista de una contaminación, ¿cierto?, que no fue intencionada, pero también puede ser intencionada, ¿ya? Así que por eso que hay que tener, ¿cierto?, el cuidado. Bueno, todo esto tiene carácter preventivo, o sea, uno siempre tiene que prevenir, ¿cierto? O sea, los sistemas, digamos, que uno trabaja en la planta, como el sistema HCP, tiene carácter preventivo, ¿ya? Por lo tanto, yo me adelanto, ¿cierto?, a un evento, ¿cierto?, que puede ocurrir a través, ¿cierto?, de un peligro significativo, ¿cierto? Y para eso yo trabajo con algunos, ¿cierto?, puntos de control, ¿cierto?, y puntos de controles críticos, ¿ya? Donde si se pasa, digamos, pierdo, digamos, el tema, digamos, de la seguridad alimentaria, ¿ya? Y la defensa alimentaria tiene que ver, digamos, con el tema intencionada. Las consecuencias asociadas a la falta de seguridad alimentaria y a la defensa, ¿cierto?, alimentaria son las mismas. Bueno, enfermedades, ¿cierto?, de origen alimenticio, o pérdidas económicas, ¿cierto?, o pérdida de imagen. Ambas, ¿cierto?, tanto como la seguridad, ¿cierto?, alimentaria y la defensa alimentaria, ¿cierto?, son las mismas. Por lo tanto, ¿cierto?, tienen el mismo origen.
¿cierto? Una no más que intencionada, ¿cierto? De contaminar algo, y la otra, ¿cierto? Puede ser a través de una mala, digamos, práctica, ¿cierto? Donde el alimento, digamos, se contaminó. Por lo tanto, digamos, acá, ¿cierto? Hay que ver todo eso, ¿cierto? Pero lo importante, ¿cierto? Es que el cliente, ¿cierto? No tenga algún problema, ¿cierto? De tipo de contaminación. Y también no tengamos, ¿cierto? Una pérdida económica y una pérdida de imagen, ¿ya? Eso es importante, y eso es lo que muchos, digamos, en este caso, ¿cierto? Sobre todo los bioterrorismos, ¿cierto? Quieren lograr, quieren impactar, ¿cierto? Frente a un descontento. Entonces ellos dañan, ¿cierto? Para dañar, digamos, la imagen de la empresa, ¿cierto? En este caso de alimentos, ¿cierto? La compañía. Bueno, contaminación infiere a que se asocia a ciertos grupos de agentes tóxicos, ¿cierto? O mortales, que no están asociados, ¿cierto? Al proceso. Al ser un acto deliberado, ¿cierto? Con los objetivos de la contaminación internacional, es causa, ¿cierto? De daño de alto nivel, pánico, ¿cierto? De confianza, etcétera. También hay empleos ilícitos, ¿cierto? De agentes contaminantes contra la población civil, ¿cierto? Para ejercer presiones políticas, ¿cierto? O sociales, con actos de terrorismo. Y por último, ¿cierto? La pérdida de credibilidad, ¿cierto? Respecto a los gobernantes, ¿cierto? De los países. Bueno, acá dentro de la contaminación, ¿cierto? Internacional, causa costos de imagen, ¿cierto? Por ejemplo, los costos directos, ¿cierto? Son gastos médicos, por ejemplo, frente a enfermedades, ¿cierto? De tipo alimentario, ¿cierto? Donde las personas pueden caer, digamos, intoxicadas, ¿cierto? Frente a una enfermedad a través, digamos, de la ETA, enfermedades transmitidas por los alimentos, ¿cierto? Recolección, ¿cierto? Y destrucción de productos también, ¿cierto? Productos, ¿cierto? Materia prima, ¿cierto? Que se pueden destruir. Y lo otro también, algunas cuarentenas, ¿ya? Los costos indirectos son incapacidades, ¿cierto? Y pérdidas de proveedores. Dentro de algunos agentes potenciales, ¿cierto? Tenemos, bueno, los biológicos, ¿cierto? Y dentro de los biológicos, ¿cierto? Tenemos toda la gama, digamos, de bacterias patógenas, ¿ya? Principalmente algunos, ¿cierto? Más conocidas como, por ejemplo, el Clostridium botulinum, ¿cierto? Que tiene que ver con toda la gama, digamos, de embutido y de conserva, la Escherichia coli, ¿cierto? La Listeria monocitógena, principalmente, ¿cierto? Que abunda, sobre todo, digamos, en la industria salmonera, ¿cierto? La industria pesquera, ¿cierto? Con el tema, digamos, de los alimentos congelados, ¿cierto? O fresco enfriados, ¿ya? El Vibrio cólera, ¿cierto? Y la Yersinia, ¿ya? Son algunos patógenos, ¿cierto? Que son agentes, ¿cierto? Potenciales de contaminación de tipo biológico, ¿cierto? Microbiológico. Dentro de los químicos, ¿cierto? Tenemos algunos posibles arsénicos, ¿cierto? Cianuro y plaguicida, ¿ya? Generalmente esto no abunda, ¿cierto? Por ejemplo, arsénico en la industria salmonera o pesquera, ¿cierto? De alimentos no existen, ¿cierto? Pero en forma intencionada, ¿cierto? Algún ente puede, ¿cierto? Llevar, digamos, arsénico o cianuro, ¿cierto? O algún plaguicida, ¿cierto? Que pueda ocasionar, digamos, un costo altísimo, ¿cierto? De imagen y de bioterrorismo. También están los aspectos físicos, ¿cierto? Que son pedazos de vidrio, ¿cierto? Y esquirla, ¿ya? Nosotros también en la empresa salmonera trabajamos con detectores, ¿cierto? De metales. Están los procedimientos, por lo tanto, ¿cierto? Igual se pueden pasar este tipo, digamos, de contaminación, ¿cierto? Que puede ser de tipo físico. Dentro de los alimentos, ¿cierto? Tenemos los alimentos con mayor riesgo. Por ejemplo, hay algunos alimentos como con lotes de producción grandes, ¿cierto? No lotes pequeños. Y esos lotes grandes, ¿cierto? Pueden tener un mayor riesgo, ¿cierto? De algún tipo de contaminación. Productos perecederos, ¿cierto? Que son altamente, ¿cierto? Que se pueden descomponer, ¿cierto? Fácilmente. Alimentos producidos, ¿cierto? En instalaciones de fácil acceso, donde no hay restricción, donde cualquier persona, ¿cierto? Puede y dañar, digamos, el producto. Alimentos con características sensoriales intensas, por ejemplo. Alimentos envasados sin sello de garantía. Alimentos de alta demanda, ¿cierto? Que pueden ser también contaminados. O alimentos, ¿cierto? Dirigidos a la población susceptible. Por ejemplo, la población susceptible
o vulnerables, ¿cierto? Que puede ser, por ejemplo, como les contaba yo, ¿cierto? Los ancianos, los niños. Dentro de los objetivos fundamentales del Food Defense, ¿cierto? Tenemos la prevención, ¿cierto? La capacidad de respuesta, ¿ya? Si tenemos algún problema, ¿cierto? Usamos en el tema de la trazabilidad, ¿cierto? Para una respuesta y para darle una confianza al cliente, ¿cierto? Que son estrategias, ¿cierto? Rápida recuperación, ¿cierto? De la confianza en la cadena alimentaria, ¿ya? Esa es la idea, ¿cierto? A través del retiro producto, ¿cierto? O el récord, o a través, digamos, de la trazabilidad, ¿cierto? Para identificar el lote de problema. Las partes interesadas, ¿cierto? Bueno, acá estamos todos involucrados, ¿cierto? El gobierno, la industria, ¿cierto? La academia, las entidades científicas, ¿cierto? El comercio internacional, los compradores, ¿cierto? Y los vendedores, ¿cierto? Los consumidores en general, ¿ya? Acá todos estamos involucrados, ¿cierto? De que todo salga bien, que los mercados se abran, ¿cierto? Que nos llega, digamos, retorno, ¿cierto? De utilidades y que la gente, ¿cierto? Tenga trabajo. O el personal, ¿cierto? Tenga trabajo. Bueno, dentro de las personas de mayor potencial, ¿cierto? Contaminar, ¿cierto? Intencionalmente los alimentos, tenemos, ¿cierto? Los grupos de terroristas o bioterroristas, activistas, ¿cierto? Que son de alguna, digamos, de alguna secta, de alguna creencia, ¿cierto? Empleados enojados también, ya que por algún problema, ¿cierto? Se fueron sentidos, ¿cierto? Con la compañía y quieren volver, ¿cierto? Y desprestigiar, digamos, la imagen, podría ser. Y personas, ¿cierto? Socialmente afectadas también, ¿ya? Que tienen algún tipo de problema, ¿cierto? Que la idea es hacer un daño, ¿cierto? A la compañía, y esto puede repercutir, ¿cierto? Tanto al cliente, ¿cierto? Como también la imagen, digamos, de la empresa o la compañía. Casos de contaminación internacional, vamos a nombrar, ¿cierto? Y citar algunos casos, son miles, ¿cierto? Los casos que pasan en el mundo, pero principalmente hay algunos, ¿cierto? Que nosotros nos podemos, ¿cierto? Enfocar de acuerdo a lo que hemos hablado, ¿cierto? Con el tema de la seguridad, ¿cierto? Alimentaria, y algunos, ¿cierto? Incidentes internacionales. En 1984, ¿cierto? Los miembros de una secta de Oregon, ¿cierto? Contaminaron con salmonela las ensaladas expuestas, ¿cierto? En la barra de autoservicio de un restaurante. La intención, ¿cierto?, es afectar el resultado, ¿cierto?, de las elecciones locales, por ejemplo, ¿cierto? Fueron activistas, ¿cierto?, que querían afectar el resultado de unas elecciones, ¿cierto?, locales, por lo cual querían hacer ruido, ¿cierto? Y esto, y lo hicieron en Estados Unidos, ¿cierto?, en forma intencional, ¿cierto?, para dañar, ¿cierto?, imagen. El resultado de esto fue 751 enfermos, ¿cierto?, y 45 hospitalizados, pero sin muertos, ¿ya? Pero igual, ¿cierto?, el personal quedó en el hospital. Bueno, el caso de la uva Chile, ¿cierto?, también, que fue un caso bien emblemático, ¿cierto?, en 1989, cuando se mandó, ¿cierto?, uva a Estados Unidos, ¿cierto?, y fueron inspeccionados por el FDA, en los cuales encontraron, ¿cierto?, en algunos granos, en 3 granos, ¿cierto?, de uva con cianuro, ¿cierto?, una dosis no letal, ¿cierto? El caso nunca fue probado, pero las pérdidas, ¿cierto?, tanto de imagen como las pérdidas económicas, ¿cierto?, fueron bastantes, ¿cierto? Pérdidas del país fueron 330 millones, digamos, de dólares, ¿cierto?, que perdió Chile, digamos, con respecto a las exportaciones de uva, ¿ya? Y esto fue un costo de imagen, ¿cierto? Porque a la larga, digamos, devolvieron todas las uvas y, ¿cierto?, le repartieron en todas las regiones, ¿cierto?, de la población, ¿ya? De uva, digamos, de mesa, ¿cierto? Uva de excelencia, de excelente calidad. Pero es un caso, digamos, que pasó, digamos, en los años, ¿cierto?, la década de los años 80.